Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos al primer seminario de web de la División de Forraje de ALPA, Asociación Latinoamericana para la Producción Animal. Vamos a empezar con el tema de tecnología de la georregión como herramienta para el manejo de pastos y forrajes. Tenemos al zootecnista Freddy Espinosa Morillo. Vamos a leer un poquito de su biografía antes de empezar. Freddy Espinosa Morillo es zootecnista, egresado de la UNEYES, con maestría en el manejo y utilización de pastizales, obtenido en la Universidad Central de Venezuela. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA por 31 años, desempeñándose en el área de producción animal con rumiantes. Ha escrito 130 trabajos científicos y divulgativos en revistas de diversos países. Además fue editor, autor y coautor del libro Tecnologías apropiadas para la ganadería doble propósito en los llanos de Venezuela, y más recientemente autor del libro Estrategias de fertilización en pasturas tropicales. Dentro de sus actividades profesionales se puede mencionar la realización de numerosas ponencias y organización de congresos nacionales e internacionales. Fue secretario de organización y presidente de la Asociación Venezolana de Producción Animal entre los años 2004 y 2008, profesor ad honorem de pre y posgrado de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido merecedor de premios como la Orden José Félix Rivas en su tercera clase en el año 1993, el programa de promoción al investigador PPI del año 97 al 99 y del 2005 al 2008, así como el programa de estímulo a la investigación y a la innovación del 2010 al 2013. El mejor trabajo científico de la Federación de Agricultores de Venezuela, FEDEAGRO Venezuela, en el año 2017, y actualmente se desempeña como gerente pecuario de la empresa Sistema Integrado de Apoyo al Productor, por sus siglas SIAP, además de ser consultor y asesor de la página web Campo Ambiente, donde se emplean tecnologías de vanguardia como sensores remotos, cartografía digital y sistemas de información geográfica al servicio de una agricultura sustentable. Una vez hecha la presentación, los dejo con nuestro ponente de hoy. Les pido por favor que silencien sus micrófonos y las dudas que tengan acerca de su ponencia las dejan en el chat, y una vez que finalice la presentación, él con gusto las va a responder. Bueno, muchas gracias, Larry. Bienvenidos todos a esta pequeña ponencia sobre la herramienta de la geoinformación como aspecto que puede ser muy importante en la estrategia del manejo de pasturas. Para entrar de una vez en la ponencia, queremos mencionar de que cuando hablamos de los sistemas georreferenciados es como el aspecto preliminar de todo lo que trata hoy en día todos estos sistemas que se utilizan, drones y satélites, así como la oportunidad que se tiene en ese sentido para mejorar las unidades de producción a través de la inteligencia artificial. Es decir, es un preámbulo de la inteligencia artificial. Para el programa de las Naciones Unidas, el sistema de información georreferenciado está basado en toda una serie de aspectos de sistemas con la finalidad de capturar, almacenar y manipular en diversas formas todo lo que se refiere a una información georreferenciada. Y su objetivo es resolver problemas complejos. Es decir, a través de ella analizamos desde el punto de vista espacial y se organizan diferentes capas de información que van a permitir visualizar a través de los mapas qué es lo que está sucediendo dentro de esa unidad de producción. Llevamos a cabo 3 escenarios en el tiempo, que sería corto, mediano y largo plazo, como estrategias para abordar las diferentes fincas. Uno a corto plazo, que está basado en el mejoramiento inmediato de la pastura,
obviamente para mejorar la productividad primaria y secundaria. Y el otro es a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del criterio del productor, que está en función de los tipos de utilización de la tierra. Todo esto lo hacemos basado en la sustentabilidad del sistema. No vamos a entrar en lo que yo denomino la caja negra de la metodología porque realmente llevaríamos mucho tiempo. Pero en grandes rasgos, para nosotros poder llevar a cabo estos estudios, se utiliza todo lo que tiene que ver con el ambiente, la caracterización climática, la información que existe en la finca, todo lo que hay de investigación referente a los aspectos geomorfológicos. Se hacen los monitoreos con el dron, con una serie de procesos para obtener luego una ortoimagen. Se dividen las fincas relativamente homogéneas para poder detectar cómo es la variabilidad en cuanto a las propiedades físico-químicas del suelo. Y todo esto con la finalidad de obtener un menú de opciones, utilizando lo que es la clasificación de tierra según su capacidad de uso de comerme y áreas, y por la FAO la definición de los usos de la tierra. Cuando estamos trabajando con la georreferenciación, le damos mucho peso a lo que es la parte de suelo. De tal manera que cuando hacemos los muestreos geolocalizados, se hace una descripción completa del perfil del suelo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Como les mencioné, se hace un proceso primero de investigación de todo lo que hay en la zona en cuanto al punto de vista geotécnico y toda la información que pueda haber referenciada. Y además de eso, con la ortoimagen obtenida con el vuelo del dron y los modelos digitales de elevación, se seleccionan diversos puntos dentro de la unidad de producción. En algunos de esos puntos que son seleccionados, se hace el perfil del suelo. ¿Por qué hacemos perfil del suelo? Porque normalmente cuando trabajábamos en las unidades de producción nos referíamos solo a medir los 20, 30 centímetros del suelo. Pero ahora que hoy en día se está planteando sobre todo lo que son los aspectos silvopastoriles, es muy importante conocer qué está sucediendo más allá de los 50 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a seleccionar alguna especie determinada, tenemos que conocer qué está sucediendo en ese perfil. Una vez que se hacen el muestreo de suelo, porque cada uno de estos puntos se toman las muestras de suelo, un punto principal, y en los alrededores se toman las submuestras, de todas ellas se obtiene la muestra de ese punto en particular. Se envía al laboratorio y se obtiene, por cierto, se tiene entonces lo que es la matriz de información georreferenciada. Al tener ya todos los datos del laboratorio de suelo, ya con las coordenadas de cada una de ellas, ya tenemos esa georreferenciación. Similarmente, hacemos la metodología en cuanto a lo que sería la parte de vegetación. Una vez que vemos cómo está el ambiente, todo cómo está el modelo digital de elevación y con el ortofotomapa, observamos cómo son la distribución de la vegetación y comenzamos a seleccionar diferentes puntos dentro de la finca. En ese sentido, dividimos lo que denominamos unidad de vegetación por ortofotomapa, cada uno de esos puntos de la finca. De tal manera que eso nos viene representando así como la repetición de la unidad de producción, y cada uno de esos puntos que son las muestras ahí nos va a permitir tener una mayor confiabilidad para obtener lo que es los datos de composición botánica y de valor nutritivo. Como también tenemos esos puntos georreferenciados, se tiene también una matriz completa de lo que es el valor nutritivo y de la calidad de la pastura. En el caso de la aplicación de fertilizantes, consideramos qué es lo que hay en el suelo y qué es lo que está extrayendo la pastura, de tal manera que en función de ello es que determinamos cuál es el nivel que requiere la planta para mantener
su permanencia en el tiempo y soportar las cargas animales que se están utilizando. Dependiendo de la unidad de producción y dependiendo del sistema, se van haciendo también lo que es el NDVI, es decir, el índice de salud, para corregir deficiencias inmediatamente. En este caso, que podría ser un sistema, si se quiere, agropastoril, este es un cultivo de maíz, un lote de cultivo de maíz, y se pudo observar a través del NDVI en los primeros días de germinación que había una deficiencia de magnesio-potasio y un exceso de hierro en toda esta zona que nos permite bajar la productividad de esta zona con respecto a la mejor. Entonces, una vez que se obtiene esa información, se corrige para tratar de buscar incrementar los rendimientos del cultivo como tal. Vamos a entrar directamente a los estudios de caso. Como les dije, no voy a entrar en la caja negra porque realmente es muy larga la descripción de la metodología y todo va a estar basado en los mapas que obtenemos. A través de los diferentes estudios que hemos realizado en Venezuela, Panamá y recientemente en Costa Rica, vamos a mostrar solamente dos casos, que sería uno en Venezuela y el otro de Costa Rica. Y los mencionamos porque consideramos que son dos unidades de producción, una de ceba y otra de producción de leche. Primero el caso lo tenemos en la finca La Coromoto. Esta es una finca que está ubicada al occidente de Venezuela, frontera con Colombia. Un sistema de producción de búfalos y vacunos en su inicio. Hoy en día ya solamente se dedica a la ceba de vacuno. Lo primero, como les mencioné, una vez que seleccionamos los puntos, es observar desde el punto de vista aéreo qué está sucediendo en los diferentes sectores de la unidad de producción. Porque eso nos permite tener una imagen detallada de cómo se está manejando la finca. En este caso, pudimos notar de que realmente existen ya potreros triangulares, lo que inmediatamente nos llevó a pensar que se están utilizando ruedas de carreta. Sistemas, por cierto, se empiezan a ver ya grados de erosión, ¿okay?, en diferentes áreas. Y cuando nos percatamos de que aquí ya se estaba presentando un problema algo serio a 100 metros de vuelo, este fue un vuelo, este es a 100 metros, acercamos la imagen y efectivamente pudimos corroborar de que es un sistema de tipo rueda de carreta, donde ya lo que es el proceso de degradación, de erosión, se está presentando justo donde están los bebederos. Esto es muy característico de estos tipos de sistemas. Pero también pudimos percatarnos de que habían como una especie de montones en toda el área, lo que permitió que observáramos con mayor detalle el grado de degradación y lo que son tatucos. En esta finca, la presencia de tatucos o de suros están siendo ya, son un problema. En este caso, de acuerdo a estudios, estaban contemplados dentro de lo que se llama el momento 1 y el momento 2. Hoy en día se me informó de que hay ciertos sectores que ya el nivel de profundidad está aproximadamente en unos 60, 70 centímetros, lo que eso va a generar problemas de accesibilidad. ¿Okay? Ahora bien, desde el punto de vista de la pastura que se consiguió, conseguimos que la predominancia era el pasto Tanner y algo de Panicum maximum de Guinea, pero que también habían ciertas presencias de leguminosas nativas del género Centrosema, básicamente.
Cuando se hace el programa este radial, este gráfico radial, este es un gráfico que al productor y al mismo investigador lo lleva inmediatamente a tener una visión muy gráfica de qué es lo que está sucediendo. En este caso, podemos ver que la unidad de vegetación 5, que lo llamamos, que es esta que está acá, es esta, nos encontramos de que hay un alto porcentaje de maleza que ya está desplazándose y está próximo a competir con el potrero. Mientras que en la unidad de vegetación 2 y en la 1 hay una mejor disponibilidad de gramíneas consumibles. Y eso lo pudimos observar porque en la finca, cerca de la casa, es justamente la unidad 5, era donde más se tenían los animales por problemas, por asuntos de seguridad, porque es una zona donde, como frontera con Colombia, hay ciertos problemas de abigeato y todo esto. Una vez que se mandan los análisis de laboratorio, se obtienen los mapas de propiedades de suelo. Estos mapas de propiedades de suelo indica que cuando el color es rojo hay una deficiencia y cuando el color es verde estamos hablando de optimización o de adecuado. Nosotros consideramos que eso es variable y es una condición para cada finca en particular, a excepción obviamente de los valores de suelo y de los valores de tejido que son universales. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el mapa de pH, los suelos aproximadamente en un 75-80% son suelos ácidos, igualmente una alta proporción, un 70% aproximadamente de suelos con bajo contenido de fósforo, materia orgánica media, y lo que es hacia el noroeste, perdón, hacia el suroeste de la finca, encontramos que están los suelos más pesados. Una vez que se obtiene toda esta información, como bien lo mencionamos en el inicio, en la lámina de georreferenciación, se hacen las diferentes capas y se obtiene lo que es el mapa de fertilidad de suelo. Este mapa de fertilidad de suelo nos está diciendo que dentro de esa unidad de producción, este es el área de que mejor fertilidad tiene la finca y esta es el área de menor fertilidad. De tal manera que eso ya nos va indicando cómo van a ser los planes de fertilización por cada una de estas áreas. Aspecto también muy importante que se lleva a cabo aquí es el modelo digital de elevación. Porque a través del modelo digital de elevación nos va a permitir seleccionar cuáles son esas zonas bajas, de tal manera de poder llevar a cabo un plan, bien sea o de riego para las zonas altas o de drenaje en las zonas bajas. Aquí hay un perfil, esto nos está indicando que la zona baja es esta que está acá, de tal forma de que nos permite separar todo lo que es zonas altas de zonas bajas, ¿con qué finalidad? De obtener este mapa final con sus recomendaciones. En este mapa es muy importante, dado que al nosotros poder determinar cuáles son las zonas bajas, son muy distintos al manejo que se le debe dar en comparación a esta zona. Entonces, el manejo ya tiene que ser de una forma, tanto cargas animales, fertilización, ajuste, todo esto va a variar en función, ¿verdad?, de el tiempo, por supuesto, de pastoreo y además de eso, de las condiciones climáticas y por supuesto de la estación como tal. Como les dije, cada uno de estos potreros que está identificado, se le hace una descripción de tal manera de que el productor ya tenga como decir, una tarea pendiente para cada uno de esos potreros. Esta es otra finca, pero ya en las Mercedes del Llano, en el centro de Venezuela. Nada más quise mostrar esta lámina, porque es una lámina que consideramos desde el punto de vista para el menú de opción del uso potencial de la unidad de producción. Centro genético de raza Cenepro.
Esta finca, el productor nos llama porque su objetivo era producir 100 hectáreas de pastos para producción de heno. Sin embargo, su origen estuvo basado en esta zona que no estaba siendo, no era muy adecuada. Cuando se hace el vuelo con el dron, cuando se hacen los estudios de perfiles de suelo y todo esto, una vez que tenemos toda la información, sacamos lo que es este uso potencial. Esta finca, esta zona roja que está acá, es un proceso de subfusión que se está presentando dentro de la unidad de producción. Y toda esta área aproximadamente ya eran 5 hectáreas que tenía perdida el productor. Y obviamente ya estaba teniendo otro proceso de degradabilidad en esta otra zona al oeste de la finca. Cuando nosotros entramos, estaban deforestando toda esta área que eran cujíes, Prosopis juliflora y la Mimosa tenuiflora. Y al observar este detalle, desde el punto de vista aéreo, le sugerimos que no podía seguir deforestando. La finca realmente es una finca con problemas no solo de erosión, sino que también es una zona muy susceptible. De tal manera que se le hizo ese seguimiento, ese estudio, y se determinaron diferentes zonas, como por ejemplo esta zona se definió como agrosilvopastoril, mientras que esta zona se le definió como agropastoril. Y para la producción de heno, esto hay un sistema silvopastoril a base braquiaria y humidícola y de los cujíes en toda esta área para permanecer con bajas cargas animales. Bajas cargas animales y el sistema silvopastoril a base de braquiaria humidícola, Prosopis y Mimosa. El otro trabajo que estamos llevando a cabo en estos momentos es en Costa Rica, en Cartago, la unidad La Granja. Esta finca está ubicada en suelos volcánicos, está utilizando una carga instantánea de 30 metros cuadrados por animal. En la zona lo que se usa normalmente es de 60 a 62 metros cuadrados por animal. Una carga de 6 unidades de animales por hectárea, un tiempo de pastoreo de 12 horas. Aquí el pasto predominante o los pastos que predominan son el Pernicetum clandestinum, el quicuyo, perdón. Aproximadamente un 52-53% del terreno, y la otra es con estrella, tiene más o menos un 47-48%. Plantea el productor de que se le ha ido presentando problemas que la estrella le está desplazando al pasto quicuyo. Los días de descanso, 26 a 32 días, altas dosis de fertilización nitrogenada, 1.500 kilos por hectárea año, 65 kilos por hectárea de 10-30-10, también al año como fuente de fósforo básicamente. Una fertilización foliar de 1 litro por hectárea mensual. Aplica diariamente los purines, pero no está cuantificado. Y una producción láctea que supera los 100 litros por hectárea día. En esta finca, al igual que los procedimientos anteriores, una vez que se obtiene toda la información de la zona previamente detallada y que se obtiene el modelo digital de elevación, se seleccionan los puntos de muestreo. Una vez que se obtienen los puntos de muestreo, ya se envían al laboratorio y se hace el trabajo correspondiente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en el modelo digital de elevación, esta es la zona que tiene más baja y esta es la zona más alta. Esto es vegetación. Y aquí, cuando vemos en la ortoimagen, como les dije, lo primero que hacemos es evaluar desde el punto de vista aéreo qué está sucediendo. Lo primero es, ya se observan procesos erosivos en diferentes condiciones.
Y nos llama la atención estas líneas paralelas que se van presentando, que uno pudiera pensar originalmente que viene siendo un pastoreo en franja, pero no, no es así. Aquí lo vemos con mayor detalle. Fíjense. Y esto es lo que se conoce como pie de vaca, o como dicen la gente que trabaja en edafología, que son rectación o movimiento de flujos de masa. Eso es producto precisamente del peso de los animales, del pastoreo, de las altas cargas que se utilizan en este tipo de sistemas, y en la cual con el tiempo va presentándose estos procesos de degradación. Cuando lo cuantificamos, vemos que todos estos pequeños parches, vamos a llamarlo así, representan 0.18 hectáreas. Cada potrero de esta finca es un cuarto de manzana, que viene siendo aproximadamente 1.700, 1.800 metros cuadrados. Lo que estamos hablando es que aquí ya hay un potrero que se está perdiendo si no se considera trabajar rápidamente estos aspectos. Como le dije, estos son situaciones que no se ven al momento, pero con el tiempo se comienzan a visualizar. Los resultados de suelo nos mostraron de que las fincas tienen suelos, son suelos volcánicos, son suelos ácidos también, problemas de saturación de acidez en este sector de la finca, de donde están los suelos más ácidos. En cuanto a lo que son los valores de macronutrientes en el suelo, a diferencia de los micros fue más uniforme completamente en toda la unidad de producción, pero en los macros pudimos detectar que ya habían problemas de, en este caso, fósforo en el suroeste, en el sureste y suroeste de la finca, y en este sector del noroeste. Vemos que hay deficiencia generalizada de magnesio en el mismo sector básicamente, pero buenos niveles en más o menos un 40-45% de la unidad de producción. Caso de potasio, hay mayor cantidad de potasio, uniformización, hay deficiencia en el mismo sector. Y en el caso del contenido de calcio, vemos que hay calcio en 90% de los casos, pero hay una deficiencia también en el sector bajo, sureste y sur de la finca. Luego, con los valores de valor nutritivo, vemos que el contenido de proteína cruda de nitrógeno es realmente bueno. Eso obviamente por la alta cantidad de fertilización nitrogenada que se está utilizando. Pero nos llama la atención que en el contenido de magnesio, si vamos arriba, vemos que aquí hay suficiente magnesio, pero hay deficiencia en la planta donde hay más magnesio. En cuanto al potasio, nos encontramos que hay niveles cerca de los niveles próximos de toxicidad, pero en términos generales se podría observar la primera instancia que está absorbiendo. Y el otro problema que se nos presenta es el calcio. Hay una deficiencia en toda la finca de contenido de calcio, de niveles bajos a niveles medios. Y cuando vemos el calcio acá, fíjense, en este caso, tenemos en el suelo suficiente calcio, pero que no están siendo absorbidos por la planta. Obviamente, eso es un problema de relaciones catiónicas, baja saturación de base, problemas tanto en las diferentes relaciones de calcio, magnesio y potasio, en las diferentes unidades evaluadas, en algunos casos exceso de zinc y de hierro, y en otros casos deficiencia de ciertos macros. Al observar la matriz de correlación de estos nutrientes, se pudo visualizar que realmente existen altas correlaciones de estos valores y que
en ciertas unidades hay una deficiencia de potasio al relacionarlo con la capacidad de intercambio catiónico efectiva, la cual fue de 0,72 y debería estar entre 2 y 4. De manera que lo que está ocasionando esa deficiencia de calcio y magnesio en la pastura está relacionado precisamente con estos aspectos del suelo donde no hay absorción por parte de la planta. Se define cuál es la fertilización por área. En este caso le planteamos la aplicación de una enmienda caldolomítica que va a depender precisamente del área, entre 1.500 y 2.800 kilos por hectárea. Y posteriormente, dado la situación, estamos buscando bajar lo que sería el nitrato de amonio, pero en este caso estamos aplicando para recuperar pronto los potreros y estimular también, porque en la finca se encontraba en estos sitios, algunos porcentajes muy pequeños de araquis, de maní forrajero, y con esta estrategia que se está planteando, estamos buscando es mejorar la producción de araquis. Igualmente, estamos sugiriendo la aplicación de la boñiga en estos sectores. ¿Qué se obtuvo con relación a la disponibilidad de biomasa? Llama la atención este sector, que siempre es el sector problema. Este sector es precisamente donde el productor no ha podido obtener los beneficios que él esperaba con la aplicación de la tecnología en toda el mismo manejo en toda la unidad de producción. La respuesta ya la vieron ustedes allá arriba. Entonces, ¿cómo está incidiendo en la pastura esa disponibilidad de nutrientes? Aquí está muy claro. Vemos que hay una tasa, donde está la más baja tasa de crecimiento, en esta unidad 6. Y hay una alta presión de pastoreo. Mientras que la oferta está en 4 kilos por 100 de materia seca, la presión de pastoreo está alrededor de 6. Eso está dando un 98% de utilización. Es decir, está dejando prácticamente el suelo desnudo. Al dejar el suelo desnudo, es esto lo que está sucediendo acá. Este es el NDVI de ese momento y vemos que realmente hay una presión muy elevada y eso es lo que le está ocasionando en este sector también el problema de erosión. Se hace también una distribución espacial de la densidad foliar donde nos va a permitir pues, definir dónde está esa mejor relación hoja-tallo y vuelve a coincidir nuevamente con los trabajos, con la información que presentamos arriba. En los extremos es donde más relación hoja-tallo hay y en el centro de la finca es donde tiene la mejor densidad foliar. En ese sentido, sacamos un índice de calidad. Ese índice de calidad está en base a la proteína, en base a calcio, fósforo, la fibra ácido detergente y por supuesto la energía neta de lactancia. Entonces se observa claramente cómo que la finca realmente tiene de medio a alta calidad de la pastura. Y finalmente se está haciendo algunos estudios también para estimar la huella de carbono. Actualmente en la finca tiene un saldo negativo, puesto que es muy elevada la fertilización nitrogenada, como les dijimos inicialmente, y el alto porcentaje que se presenta de la emisión de carbono está representado precisamente en esa fertilización. Con la propuesta que se está haciendo, obviamente, manteniendo un aspecto teórico en este momento, se evaluará el próximo año, Dios mediante, lograremos medir
si hubo realmente esta situación. Pero lo que llama la atención es que justamente donde está el área boscosa es donde estamos teniendo esa huella de carbono positiva, mientras que abajo retirado estamos teniendo la huella de carbono desde el punto de vista negativo. En conclusión, podemos decir que la geoinformación cuantifica el grado de degradación de la pastura, nos puede permitir evaluar desde el punto de vista de desplazamiento cómo va la composición botánica. Podemos, mediante el modelo digital de elevación, podemos observar y separar las zonas altas y las zonas bajas para definir los aspectos de manejo. Y además podemos definir bien sea los sistemas de riego o sencillamente sistemas de drenaje. Podemos determinar la variabilidad espacial de las propiedades físico-químicas del suelo y el valor nutritivo. Esto con el único objetivo de establecer un plan de fertilización muy específico en la zona donde realmente se requiere. Eso nos va a permitir disminuir los costos. Y creo que esto es uno de los aspectos más importantes de esta metodología del uso de la georreferenciación, por cuanto anteriormente uno lo que tomaba era diferentes muestras de suelo y aplicaba el mismo plan en toda la finca. Se pueden definir unidades de manejo potenciales. Hoy en día se habla mucho de índice de salud, pero en el caso de nosotros en Pasto, el índice de salud podremos decir que no nos dice mucho, sino en un momento determinado, en ese preciso momento, cómo pudiera ser si hay un sobrepastoreo o si ya no hay actividad fotosintética, porque lo que nos da el índice de salud es la actividad fotosintética. Entonces, la única forma de poder determinar la cobertura del suelo es si tenemos algunas cámaras multiespectrales para poder determinar más que la cobertura, la composición botánica, pero hay que hacer muchos vuelos para poder determinar cuál es esa coloración que emite cada una de las especies presentes. Nosotros no podemos evaluar la finca como algo monolítico. O sea, nosotros tenemos que considerar de que cada potrero tiene ciertas cantidades de especies. Obviamente nos puede permitir establecer estrategias de suplementación, nos permite obtener la densidad espacial, esto con la finalidad de aspectos de manejo. Podemos visualizar cómo está la calidad de la pastura en toda la unidad de producción y también podemos estimar la huella de carbono por área específica. No quería dejar de pasar despidiendo esta pequeña charla que el doctor Eduardo Chacón, que fue uno de los que trabajó inicialmente con nosotros en este tema, y que bueno, ya no está acá, pero que realmente seguimos trabajando desde ese punto de vista con este tipo de información georreferenciada. Si hay, muchas gracias. Estamos prestos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Freddy. Tengo excelente presentación, la verdad que bastante concisa y muy explicativa. Tengo varias preguntas por aquí por la vía del chat. Nos preguntan, ¿estos puntos son al azar o qué criterio utilizan para la selección de los mismos? Ok, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un programa que está diseñado precisamente con toda esa información que se va generando de las diferentes capas. Es decir, del modelo digital, de todo lo que haya desde el punto de vista de geotecnia y del ortofotomapa. Una vez que se obtiene esa información, se mete en la computadora
se empiezan a solicitar algunos, se empiezan a generar algunos puntos donde se puede estimar de que existen esa variabilidad en el terreno, y luego entonces lo comparamos con las ortoimágenes y vamos seleccionando esos diversos puntos, que los cuales todos esos puntos son muy variables. Gracias, Freddy. Otra pregunta. ¿Cómo determinaron los diferentes tipos de cobertura o especies en cada unidad? Ok, fíjate. El dron que se está utilizando hasta el momento es con una cámara RGB. Como dije al final, es imposible. O sea, yo no puedo medir cobertura con una cámara de estas características, porque yo la puedo medir, perdón, pero no puedo descartar qué es pasto y qué es maleza. Entonces, si nosotros no vamos al campo y determinamos realmente qué es lo que está existiendo, no vamos a saberlo. De tal manera que hay un trabajo de campo y hay un trabajo de oficina. El trabajo de campo obviamente nos permite ir con el GPS, obviamente ya de los puntos de referenciado, perdón, y se hace la evaluación de la composición botánica. Como te dije, ya se están empezando. Estamos empezando ahorita a trabajar con cámaras multiespectrales, pero esas cámaras multiespectrales necesitamos hacer muchos vuelos para poder determinar cuál es esa coloración pues, que está emitiendo la especie. De tal manera de que saber si es gramínea, si es leguminosa o si es maleza, eso solo es a través de visualizarlo en campo. Y una vez que se tiene esa información, como te dije, son puntos de referenciado y se comienza con la información como tal que se alimenta la computadora. Otra pregunta por aquí, Freddy. ¿Con qué metodología se estimó la huella de carbono? Mira, hay muchas metodologías. Está la metodología de la FAO. Nosotros utilizamos una que está ahorita que es de Costa Rica, que nos llamó la atención de que el factor de corrección que se utiliza a nivel global para el caso del CO2 es de 0.01, mientras que Costa Rica lo tiene su factor de corrección de 4.85. Entonces, toda una serie de fórmulas que se está utilizando y que, bueno, usamos esa que realmente fue la que mejor nos dio por la zona. Dayana Rondón nos dice, excelente, gran alternativa para reducir tiempo y dinero en el... Se me ocurrió aquí, perdón. En el uso eficiente de las pasturas. ¿Qué margen de error tiene esta metodología para georreferenciar? Mira, es otra pregunta muy buena. El margen de error va a depender mucho también del costo del producto. Mientras yo más muestra tengo, el margen de error me disminuye. Mientras menos muestra tengo, obviamente es un poco mayor el margen de error. Pero lo que hemos notado que entre lo que es la práctica y lo que es mejor dicho, lo que hemos visualizado en campo y lo que se ha planteado en los sistemas, no pasan del 10-15%. Freddy, Raúl Aragonés nos pregunta, ¿cuánto tiempo recomienda evaluar las fincas? Bueno, no entendí muy bien la pregunta en ese término, pero pienso yo que me está planteando es cuántas veces puedo hacer los vuelos y cuántas veces puedo hacer la georreferenciación. Fíjate lo siguiente. Si se trata de corregir deficiencias, cada 2 años tranquilamente nosotros podemos estar llevando a cabo estos estudios, 2, 3 años, dependiendo. Si vamos a hacer, por ejemplo, nada más para corregir enmiendas, y si estamos utilizando la misma roca fosfórica, cada 3, 4 años podemos hacer estos estudios.
Sin embargo, si vamos a trabajar de disponibilidad de biomasa, si vamos a trabajar densidad, si vamos a trabajar huella, todo eso obviamente tiene que ser más intensivo. He aquí la importancia de esa relación que podemos tener con el productor. Por ejemplo, este productor de Costa Rica, él tiene su dron y él mismo lo vuela. Entonces, ese hecho de tener el dron y pasarnos la información todas las veces que él quiera, nosotros podemos hacerle la evaluación continua. Pero importante es, por ejemplo, que dependiendo de la época, si es lluviosa, seca, transición, en el caso del sur, si hay heladas, no hay heladas, la respuesta del pasto es totalmente distinta en cada una de estas situaciones climatológicas. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de manejo, sí hay que hacerlo en estas diversas épocas, sobre todo si vamos a evaluar la disponibilidad. Freddy, ¿cuánto tiempo toma ese proceso de evaluación? Es decir, desde que empiezas a trabajar con un productor hasta que les das las recomendaciones. Ok. Fíjate, en caso de disponibilidad lo podemos trabajar como materia verde y una vez que se hacen los puntos de control terrestre para corregir el error de altura y se puede determinar a los 2 días aproximadamente. Sin embargo, esto vendría siendo como un poco el cuello de botella y es lo que realmente nos va a permitir a planificarnos en el trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque eso va a depender del laboratorio donde se envíen las muestras de suelo. Yo entiendo de que hoy en día hay programas donde se plantea de que con solamente el vuelo del dron y observar la planta, se puede con una cámara RGB determinar el valor nutritivo. Yo no soy el experto en la materia, solo pueden decir, por acá están los muchachos que trabajan con nosotros, yo creo que ellos son los más idóneos en responder, Gabriel, Emilio, cualquiera de ellos que puedan responder esa pregunta por el chat. Pero realmente el tiempo va a depender en nuestro caso del laboratorio. O sea, cuánto tiempo se tarda el laboratorio de suelo y el laboratorio de bromatología. ¿Okay? Pero para los demás aspectos es rápido. Todo lo que es la ortoimagen la obtiene, dependiendo del tamaño de la finca, puedes tardarte entre 1 día, 2 días o hasta 1 semana, porque si es una finca, y dependiendo de la computadora, obviamente, de la capacidad, porque si es una finca de 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas, es mentira que en 2 días lo vas a hacer. Muchísimas gracias, Freddy. Esas son las preguntas. Tengo una aquí de Henry Nava. Muy buena charla, señor Freddy. En su experiencia en los sistemas donde se combina el uso de pastos y leguminosas como asociación, ¿arroja mejores valores el uso de ambas especies en las imágenes georreferenciadas? Es decir, ¿tienen mejores valores o es más o menos igual? Mira, la experiencia que nos dio la finca La Fría fue una experiencia, si se quiere, bonita, en el sentido de que entre el 10 y un 18% de la finca tenía leguminosas nativas, que no estaban siendo realmente fertilizadas adecuadamente y sin embargo estaban allí presentes. La calidad de la pastura, en ese momento no hacíamos índice de calidad, pero yo estoy seguro que si hubiésemos hecho índice de calidad, hubiese arrojado una buena calidad de la pastura. Ahora bien, aquí lo importante, vuelvo y repito, es que nosotros como técnicos tenemos que buscar minimizar los costos, aumentar la producción y ser sustentables. En la misma medida que nosotros seamos sustentables, en esa misma medida vamos a tener éxito. El uso de leguminosas arbustivas o leguminosas herbáceas va a depender del manejo que le estemos dando. Y obviamente
al tener, como ya lo vimos en esta última lámina de huella de carbono, el hecho de tener bosque es favorable para el sistema. Freddy, tengo una pregunta aquí de Miguel Maffei. Excelente herramienta. Pregunta para Freddy. ¿Es relacionada a la escala? Ya, ¿qué se movió aquí cuando preguntaron? Es relacionada a la escala de ese estudio. ¿Podría realizarse tanto para 50 hectáreas, 500 o 5000? ¿Cree usted que las imágenes satelitales, tanto ópticas como de radar, podrían ayudar a escalar estos estudios apoyadas con las cartas de estudio de suelo? Por ejemplo, las antiguas que existen en Venezuela. Saludando desde Roraima, Brasil. Bueno, si está Gabriel Machado por ahí, que me ayude con esa respuesta, Gabriel, a través del chat también. Pero sí, obviamente la escala se puede realizar. O sea, si nosotros tenemos los satélites, toda esta información, de hecho, creo que hay información relacionada a superficies, sobre todo en el caso de en una oportunidad de PDVSA, se hicieron trabajos extensos pues, en cuanto a información de estas características. Aquí en Panamá, fíjate, aquí en Panamá la empresa ha trabajado con la parte forestal, con TECAS, y creo que está alrededor de las 9.000 o 12.000 hectáreas que se han hecho los estudios, si mal no recuerdo. Y realmente se obtienen resultados inclusive de estimación en cuanto a la madera que se va a obtener. Aquí nos da un aporte Gabriel Machado, que creo que es de tu equipo de trabajo. Sí. Y nos dice, sí puede ser escalado el estudio, existen imágenes de satélite que ya tienen resoluciones de 30 centímetros multiespectrales, que servirán de apoyo al estudio. Bueno. No sé si esa era la pregunta del amigo, no me acuerdo que me dijiste, perdón. Miguel. Del amigo Miguel. No sé si es esa lo que quería decir él. Ajá, una de Emilio. Señor Freddy, la metodología es aplicable a todas esas áreas. La diferencia se basa en el tiempo de levantamiento y el procesamiento. Imagino que se refiere a la escala. Sí, o sea, no, al procesamiento como tal y por supuesto el tamaño del área que se vaya a evaluar. A eso es que se refiere él. Bueno, Freddy, no tengo más preguntas en el chat. Si no tengo más preguntas, quisiera agradecerte por la presentación, por tu disposición para ser el primero de estas charlas que va a lanzar la división de forrajes de ALPA. Gracias a tu apoyo, el apoyo del ingeniero agrónomo Marcelo Dusolín en la Universidad Concepción de Chile, hemos tenido una buena participación para hacer el primer seminario web. Esperemos seguir contando con su asistencia y participación. Tengo los correos de aquellos que se registraron y por esa vía les vamos a enviar más información de los próximos seminarios. De igual forma, pueden visitar la página de ALPA, www.alpa.uy de Uruguay, y ahí pueden conseguir más información acerca de la asociación. Pueden buscar en Twitter, @redalpa, en Facebook y en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos por haber participado. La presentación está quedando grabada, gracias al apoyo del ingeniero Marcelo, y esperamos poderla compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, gracias pues. Un abrazo.